¿Están listos para la próxima presentación? Comenzamos en instantes. Tomen asiento. Muchas gracias. Le caso a la señora que les habló. Bueno, es un honor para mí presentar al doctor Jorge Telles. Ayer la mayoría de ustedes estuvo en la apertura, vieron la parte afectiva del reconocimiento que le hicimos a Jorge porque viene a todos nuestros congresos, es amigo de la Argentina, nos enseña siempre, pero ahora tengo que hacer la presentación oficial. El doctor Jorge Telles es profesor de la Universidad del Bosque en Colombia. Fue fundador y primer presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Dirigió, no sé si lo sigue dirigiendo, la revista Avances, donde incluso hemos publicado juntos, de Psiquiatría Biológica en Colombia. Formó parte de la comisión directiva de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica, o sea que así como lo ven que cree que quiere pasar por tímido, en realidad es un tipo con muchas luces y con mucha carrera, no solo académica, sino carrera societaria para dejar a la psiquiatría latinoamericana al ritmo, para posibilitar el ritmo de la Federación Mundial. Así que nos va a hablar de un tema desafiante, alucinaciones y manía. Ahí dice un reto clínico y terapéutico, porque en realidad, y esto supongo que lo va a decir, yo no vi la charla, en la época que yo me formé, hace 50 y pico de años, si alguien decía alucino en el hospital, era esquizofrénico de por vida. O sea que había, listo, alopidol para la alucinación, esquizofrenia, y ahí quedabas. Hoy hablábamos con Taragano incluso de cuántas encefalitis autoinmunes estarán internadas como esquizofrénicos hace 40 años. Y también cuántos bipolares. ¿Se acuerdan que era como que si el delirio era congruente con el estado de ánimo, era bipolar? Ahora, si no era congruente, era esquizofrénico. Y entonces hemos tenido también dudas diagnósticas respecto de eso. O sea que alguien se anime a hablar de manía y alucinaciones. Es muy viejo el tema, pero es muy nuevo como hay que enfocarlo. Adelante, Jorge. Gracias. Que decir, gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Bueno, la verdad que es un reto estar acá, ser presentado por Andrea y más después de ese reconocimiento ayer. Casi no duermo, pero era pensando cómo me iba a comportar hoy. Andrea en su exordio nos está diciendo algo que es importante. Y este es un tema que supuestamente sería muy viejo, pero es muy novedoso en el sentido de que de alguna manera el reto es que nos implica romper paradigmas. Un primer trabajo lo hicimos hace tal vez unos 20 años, que también lo presentamos por acá, y modestia aparte es el que más me bajan y me miran, pero se quedó atrás y ya quise esta vez ampliarlo y compartirlo con ustedes. Y obviamente lo que uno piensa es que definitivamente si nosotros seguimos considerando el trastorno bipolar como inminentemente un trastorno afectivo, pues vamos a tener varias dificultades. Primero porque si miramos los criterios del DSM-5, el 6-10, realmente no aparecen las delusiones ni las alucinaciones como un elemento que sea participante del cuadro clínico. Sin embargo, fíjense que desde el 33, Casani empieza a plantear que esa evolución que había propuesto Kraepelin no era tan cierta. Porque él pensaba que por un lado se iba todo lo afectivo con los problemas del trastorno bipolar y por el otro lado estarían todo lo que es la demencia precoz. Sin embargo, ya empieza a hablar de que hay unos trastornos esquizoafectivos, que también es como el cajón desastre donde nosotros colocábamos todo lo que no era congruente con esos dos puntos de la situación. Y más adelante, Pop y Lipinski nos hablan de que hay alucinaciones y sobre todo algo que es importante, los delirios inestables. Pero eso tampoco es tan cierto porque hay desorganización del pensamiento y catatonia. Y esta mañana y ayer la doctora nos estaba hablando de la dificultad que se tiene para poder entender lo que es mío y lo que es del otro. Definitivamente
Parece que el lóbulo temporal también tiene que ver con eso, no es lo mismo, y el ejemplo es cuando nosotros vemos un mimo, ¿sí? El mimo, si el mimo está imitando a otros, nos reímos, nos sentimos bien, pero cuando me empieza a imitar a mí, la situación cambia, ¿sí? Ahí dice, como decía una muchacha, me raya, no sé si ustedes utilizan esa palabra, pero es eso. Entonces, cuando nosotros estamos viendo los síntomas psicóticos, fíjense que no son tan extraños. Estamos hablando que casi que 1 de cada 2 pacientes me va a presentar síntomas psicóticos que de pronto no duran mucho, pero los presentan. Que varios pacientes inclusive lo llevan al 90% y que son muy frecuentes las alucinaciones. Hay una película que seguramente vieron ustedes que era Mr. Jones. Y fíjense que el paciente supuestamente tiene una alucinación, que más que una alucinación era un delirio, y sin embargo, pues lo primero que hacen es esquizofrenia, guardado y haloperidol. Pero entonces estamos frente a un espectro de alucinaciones. Se hablan de que hay alucinaciones en personas normales. Por ejemplo, no son muestras clínicas, pero las alucinaciones son neutras o positivas y muchas veces escuchamos voces. Eso se habla de que casi entre el 3 y el 9% de la población tiene alucinaciones y las tienen desde pequeños. Y por el otro lado, desde el punto de vista descriptivo, nos hablaron de que había alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas, que nos están diciendo que hay un componente cerebral en ese tipo de alucinaciones. Y estas son normales. A veces los pacientes se sienten angustiados porque tengo alucinaciones previas a dormirme o después de despertarme. Entonces aquí juega un papel muy importante para el diagnóstico, que es la angustia que ocasiona la alucinación. Pero ya cuando entramos en la patología, las alucinaciones acompañan varios trastornos neuropsiquiátricos. De hecho, el doctor Tarragano estaba hablando de algunos, la enfermedad de Parkinson, que es otra situación donde nosotros tenemos mucha psicosis con la enfermedad de Parkinson y pasan desapercibidas y casi que nosotros no las vemos como una complicación o como una manifestación clínica, inclusive en la enfermedad de Parkinson, que puede debutar con una psicosis antes de que aparezcan los problemas motores. Y los trastornos afectivos, el trastorno límite de personalidad, esta mañana Guillermo nos estaba hablando de las dificultades que se tiene para la autoconciencia del yo, y obviamente lo vamos a tener en la depresión, el trastorno bipolar, y obviamente aquí hemos resaltado que todos estábamos hablando de que al final de este espectro tendríamos la esquizofrenia con sus características de tipo delirante. Sin embargo, todos estos pacientes, si nosotros le hiciéramos una escala, estarían puntuando en psicosis. Y no todos están en situación psicótica. Pero es muy importante pensar en que son elementos de diagnóstico, la de aparición, la frecuencia y duración y la disfunción social y cognitiva, que es la que realmente tenemos que evaluar. Y como les decía, la angustia es la que se relaciona con el cuadro y que nos hace que esas alucinaciones auditivas y la incapacidad para controlarlas sean las que traen las dificultades. ¿Cuáles son las características de estas alucinaciones auditivas? Tienen varias dimensiones. La primera es la perceptiva, la voz que me habla. Y entonces dicen que lo puedo escuchar desde arriba, desde abajo, la frecuencia, la duración. Esa no es un diagnóstico que nos haga diferenciarlo entre una alucinación en un cuadro esquizofrénico y otra en un cuadro bipolar. La atencional o ejecutiva, es decir, cuando el paciente se ensimisma y trata de controlar las alucinaciones, como lo hace también el paciente que tiene ideas intrusivas, ideas obsesivas, no siempre puede controlar la voz, pero esto va a producir angustia. Y viene lo cognitivo, la convicción, la interacción, las internas, externas, el diálogo del paciente con sus alucinaciones. Las emocionales, y aquí nuevamente aparece la angustia. Acuérdense que hay algunas que son placenteras, pero el paciente siente que me dicen cosas bonitas y entonces este paciente no va a consultar. Pero si hay cosas importantes también desde el punto de vista semiológico, que yo puedo escuchar voces no audibles. Y entonces como si yo tuviera un pensamiento telepático. Siento que escucho voces, pero no sé quién me lo está diciendo. Y la cronicidad, que ya hablamos, que son placenteras, y en la definición antigua de parafrenias, era la persona que veía los muñequitos, los enanitos que le arreglaban todo el problema en la casa, etc.
muy frecuente en los estados de ánimo extremos. ¿Qué lo está diciendo? Que lo podemos tener en los estados melancólicos, que ya estaban descritos las depresiones con psicosis, especialmente cuando era una depresión monopolar o melancolía, y en los estados extremos con una grandes exaltación. Qué importante, la funcionalidad como riesgo clínico. Problema, como todo lo que investigamos en este momento, es que las muestras clínicas son pequeñas y que muchos de estos pacientes van con comorbilidad. Hablemos de la prevalencia del síntoma. Este estudio lo que muestra es cómo sí son frecuentes tanto en la esquizofrenia, en el trastorno esquizoafectivo y en el trastorno bipolar las alucinaciones. Y llama la atención nuevamente que casi que el 50% de los pacientes con trastorno bipolar, especialmente los que se vieron en síntomas maníacos, están acá. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ayer cuando se hablaban de los episodios mixtos estaríamos pensando en que son más frecuentes o son muy frecuentes, mucho más que estar en un cuadro de los dos polos bipolares o la manía, y muy frecuente en los pacientes jóvenes. Son frecuentemente auditivas, se acompañan de delirios casi que en el 70% de los casos, y aquí viene lo que es congruente e incongruente, que puede ser importante desde el punto de vista semiológico, pero que no nos va a ayudar para poder diferenciar, por ejemplo, los bipolares de los pacientes con esquizofrenia. Obviamente no van a ser muy grandes en los delirios de grandeza, donde está predominando la exaltación, y yo tengo ya, bueno, vamos a ver, en la exaltación es mucho más un componente de tipo atencional que un componente de otras alteraciones cognitivas. Los niveles de ansiedad, y sí va a llevar a que estos pacientes tienen un menor grado de introspección o incapacidad de insight, y obviamente las hospitalizaciones van a ser más prolongadas y más frecuentes. Pero esto comienza temprano. Este estudio muestra que entre los 6 y los 10 años, niños que fueron diagnosticados con un trastorno bipolar 1, nos está hablando de que presentaron síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, y que ambos síntomas, tanto delirio y alucinaciones, estaban en 1 de cada 3 niños. Y en esta revisión sistemática, fíjense que están hablando que es muy variable la prevalencia, y lo que estábamos diciendo, no siempre están asociados a delirio y no siempre van a ser relacionados con los síntomas de grandeza y de tipo persecutorio. Lo que llama la atención de este estudio es que los síntomas psicóticos predicen una pésima evolución clínica desde los niños, y esto ya lo sabemos que también nos pasa con los adultos. Pero algo que comienza a aparecer y que es muy frecuente en nuestras comunidades es el abuso sexual. El abuso sexual obviamente produce alteraciones, tanto el abuso sexual, el físico, el emocional o inclusive la negligencia va a producir en los niños unas alteraciones en las conexiones, especialmente con lo que tiene que ver con el lóbulo temporal. Por eso las alucinaciones auditivas son frecuentes en los niños abusados sexualmente con delirios de grandeza y con alucinaciones, y cumplen a veces los criterios de Schneider, especialmente porque aparece inclusive el eco del pensamiento. Y las alucinaciones visuales son más frecuentes en los que no han reportado abuso. O sea que sí hay diferencia entre alucinaciones auditivas y niños abusados sexualmente. Y entonces nosotros tendríamos cómo se crea casi que una persona vulnerable a los estados de tipo de alucinatorio. Un niño abusado sexualmente va a tener cambios cognitivos, con una tendencia a proyección, a proyectar la culpa o proyectar sus pensamientos, con memorias intrusivas, y esto le ocasiona una baja autoestima, que además se va a acompañar de una persona que corre muchos riesgos y que además ya no alcanza a mirar dónde está el riesgo, y por eso se vuelven también mucho más complicados en el manejo, con disforia, con abuso de sustancias, donde cualquier evento vital puede ocasionar alucinaciones. Si ustedes miran, estos pacientes regularmente nos van a entrar en un cuadro psicótico y que van a estar pensando en una persona joven que está consumiendo droga y que además tiene un cuadro psicótico, pues diagnóstico esquizofrenia. Resumiendo esta parte, podríamos decir que entonces todos los eventos vitales, pero especialmente el abuso sexual, va a producir alteraciones de tipo epigenético, correcciones inadecuadas que llevan a una reorganización del genoma y a la regulación de los genes que se van a manifestar en todo lo que sabemos que tienen que ver con la conectividad cerebral.
Ya vamos a ver cómo esta conectividad cerebral especialmente se da entre el sistema límbico, corteza prefrontal, pero hay un intermediario que es el lóbulo temporal. Ya veíamos alucinaciones, por ejemplo, en algunas crisis epilépticas, sobre todo los que se llamaban las crisis del lóbulo temporal. Entonces, en los adolescentes, las manifestaciones clínicas son o alucinaciones con la enfermedad física, muchas de las migrañas tienen alucinaciones, o la enfermedad mental, que ya sabemos, que se van a acompañar también algo que hablaba hoy el doctor Guillermo, que era la autoagresión, el hecho de que el paciente tenga tanta tensión emocional, pues puede llevar a que tenga conductas de autoagresión. Y aquí ya están, como en los adultos, pues vamos a tener estas alteraciones. Fenomenológicamente, pues el primero que habló de todos estos elementos pues fue el profesor Kraepelin. El profesor Kraepelin lo conocí por ustedes los argentinos y conocí toda la parte de la escuela alemana. Para nosotros en Colombia pues estamos más cerca del imperio, entonces allá teníamos más cerca toda la posibilidad el Kaplan era para nosotros la situación especial, la Biblia, pero algunos de nuestros profesores que se habían educado en Francia, pues nos estaban hablando de lo existencialista, entonces la otra Biblia para nosotros, o por lo menos para mí, era Henry. Pero a ustedes conocí toda la evolución de esto. Recuerden que Kraepelin fue el primero que hizo una carta de vida al trastorno, lo siguió a los pacientes, nos habló de los elementos longitudinales, tuvo 12 pacientes maníacos depresivos y un paciente que inclusive lo siguió entre 47 y 61 años. Pero él está hablando de los estados mixtos. Los estados mixtos implican una alteración del pensamiento, del afecto y la actividad, así como se altera si yo tengo un pensamiento acelerado, un afecto expansivo y tengo hipomanía o himanías, tengo un cuadro maníaco. O si me voy al otro caso, si tengo un pensamiento bloqueado con un afecto bajo y tengo una hipobulia, pues voy a tener una depresión. Pero entre los dos puedo tener lo que ustedes quieran. Yo puedo tener una manía depresiva y ansiosa con un afecto depresivo, pero tengo la cognición, un acelere en la formación de ideas y tengo una hiperactividad. Este paciente va a pasar como una persona inadecuada, acelerada, como dicen los muchachos, pero no va a verse como que tiene una forma parte del complejo de tipo bipolar. O una manía inhibida. Estoy arriba, mis pensamientos están súper acelerados y yo no sé cómo controlarlo, estoy bloqueado. Es lo que los gringos llaman el pressure speech. Son los pacientes que tengo tantas ideas que no las puedo controlar. Yo a veces el símil que entiendo es que es un paciente que tiene un motor de un BMW en un Renault 4. Entonces la manía psicótica, entonces aquí hablamos de Henry, hablaban de una manía delirante y alucinatoria, lo llamaban delirio verbal. Fíjense que ya no está hablando de lo cognitivo, sino era un paciente que decía tengo alucinaciones, estoy escuchando voces. Y ya estos dos autores ya lo hemos comentado, que nos hablaron de delirios inestables. Después viene el DSM-3, el DSM-5, que ya los colegas estadounidenses entendieron que sí era importante Kraepelin, lo aceptaron y entonces nos hablan de manía con síntomas psicóticos congruentes. Y hoy lo que estamos hablando es que la psicosis es un especificador de la manía. Ya no estamos hablando de que forma parte, pero por lo menos la entendemos que es importante. Y estos son los psicopatólogos, la Escuela de Viena, que dice que es una forma inestable de un estado mixto, y el delirio incongruente es un subtipo clínico de la enfermedad afectiva. Esto es importante, fíjense que ya no está hablando, no es que la alucinación es sinónimo de esquizofrenia, sino que la alucinación es algo para pensar en que este paciente, además de que tiene un trastorno bipolar, me está entrando o en ciclados rápidos o en estados mixtos. Este estudio también es importante, son casi 1000 pacientes, es multicéntrico en Francia, pero no está hablando que es más frecuente en mujeres, alucinaciones auditivas, ideas delirantes, persecutorias, agitación, agresividad. Y esto nos hace pensar en una persona joven igual a esquizofrenia. Pero lo que termina haciendo el diagnóstico son la puntuación en la escala de June. Bien diferente.
Obviamente, como comentábamos al principio, si vemos estos pacientes, si le aplicamos un PANSS o un SANS, lo va a dar positivo. Alto porcentaje de ideas suicidas, por eso el MADRS. La valoración del síntoma en el día cambia, y aquí ya comienza a aparecer algo que se llama la valoración ecológica de nuestros pacientes. Nuestros pacientes en la mañana pueden ser diferentes al paciente de la tarde. Y entonces, por ejemplo, las ideas de suicidio, hay alguien que amanece con las ideas de suicidio intensas en la mañana y por la tarde bajan. Si yo le hago una evaluación por la tarde, pues voy a ignorar o no puedo detectar las ideas de suicidio. Por eso se trata de que nosotros pudiéramos ver a los pacientes varias veces en el día y obviamente tenemos mayores protectores. Los síntomas incongruentes están relacionados con mayor severidad de la manía, mayor frecuencia de estados mixtos, pobre respuesta al litio y conducta suicida. Ayer también los colegas que estuvieron hablando de estados mixtos nos decían las dificultades que había para responder al litio, y eso implica ya lo grave de todo esto que trató de plantear Andrea, y es la posibilidad de que nosotros hagamos un diagnóstico inadecuado. Y ustedes saben lo difícil que es y lo grave que es hacer un diagnóstico de esquizofrenia. No nos gustaría tenerlo porque sabemos que como se trata de una enfermedad neurodegenerativa no nos va a ir muy bien. Pero ya cuando tenemos este paciente no le vamos a cambiar los fármacos, nunca le vamos a poner un estabilizador. ¿Cuáles serían los factores? Este estudio lo que está mostrando es que los factores son, si miramos psicosis, impulsividad, hiperactividad, pesimismo y apariencia distraída, hostilidad, estos factores nos van a dar 4 clústeres: manía depresiva, manía con pesimismo, manía psicótica y manía irritable. Y esto se va a volver una evolución donde lo importante es el número de episodios y la edad de inicio y la respuesta al tratamiento. Entonces, si yo tengo estados de ansiedad o de alucinaciones o depresivos con mucho pesimismo y este paciente empezó muy joven, tiene varios episodios y no me responde muy al litio, tengo que pensar en que estamos frente a una manía con psicosis. Y aquí en este estudio, nuevamente, este estudio son 162 pacientes con episodio maníaco, de los cuales 159 estaban con litio y valproato. Y nuevamente el gran riesgo está dado por la aparición de delirios y alucinaciones. Del estudio que estábamos comentando de más de 1000 pacientes, el French National Study, los clasifica la manía clásica, 1 de cada 3, la psicótica también 1/3, la depresiva 1/3, y la dual, que sería manía con aumento, consumo de sustancias, fíjense que es menor. Clínicamente esto va a dar diferencias. La clásica son manías menos intensas. Serían como pacientes que hacen las manías y regresan. Además, ustedes ya recuerdan que las manías son mucho más frecuentes al principio de la enfermedad, después el paciente se queda en estados mixtos o en cuadros depresivos. La manía psicótica son más severas, tienen un inicio más temprano y tienen un mayor deterioro social. Entonces, tal vez lo que tenemos que tener en mente, un diagnóstico que se demore en esto, vamos a tener un paciente que va a tener un pésimo pronóstico. Pero la manía depresiva tiene más frecuente en mujeres, más intentos de suicidio, obviamente, mayor número de episodios y obviamente son síntomas y va a tener síntomas residuales, lo cual termina por complicar también la situación. En cambio, la dual es la otra cara de la moneda, más frecuente en hombres, abuso de sustancias, aparece tempranamente y debe tener un menor, obvio. ¿Qué es lo que sería característico de todo esto? Pensar en que cuando hay una psicosis, no nos importa si es congruente o incongruente, sino evaluarla. Y lo que es importante es la inestabilidad afectiva, que como ustedes saben no se nota mucho en los pacientes con esquizofrenia. Y de este mismo estudio, entonces, nos habla de que aún en los periodos intercríticos se pueden ver cuadros de alucinaciones y cuadros delusivos, que hay un mayor retardo en el diagnóstico de trastorno bipolar porque lo estamos viendo como esquizoafectivos e inclusive como de trastorno de límite de personalidad. Esto también nos muestra cómo tienen van a consultar mucho más médicos porque hay tanto fracaso terapéutico que cada médico tratamos de cambiar. Ustedes saben que el gran problema del trastorno bipolar es que los antirrecurrenciales los ponemos muy tardíamente, no los sospechamos de entrada. Tiene la tendencia a ser diagnosticada como esquizofrenia y con frecuencia el trastorno bipolar, el primer diagnóstico es un trastorno de ansiedad. Y por lo menos en Colombia el primer diagnóstico de casi todo es una depresión ansiosa, F412. Todos arrancan F412, con lo cual uno queda muy bien, ¿no?
Desde el punto de vista neurocognitivo, obviamente hay factores genéticos, especialmente los que tienen que ver con el cromosoma 3, con el cromosoma 7, pero lo importante son las alteraciones del lóbulo frontal. En este estudio, ustedes ven que son descendientes sanos con riesgo genético comparados con controles con bajo riesgo. Hay aumento en el volumen de la sustancia gris en hipocampo y en la región hippocampal. Entonces, no sé por qué casi todas las neuroimágenes, tanto de la esquizofrenia como de la depresión, tienen que ver con una disminución del hipocampo. Pero, como les comentaba, el gran problema es la interacción alterada entre el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el sistema límbico. Y esta propuesta es que nosotros tenemos 3 circuitos para poder manejar todo lo que es lo cognitivo. Un sistema perceptual, un sistema de atención y un sistema de control ejecutivo cognitivo que sabemos que lo maneja la corteza prefrontal, especialmente la subyugal. Y tendríamos 2 sistemas, un sistema de arriba abajo y un sistema de abajo arriba. En las alucinaciones, en el trastorno bipolar con alucinaciones, este sistema abajo arriba está hiperactivo, está recibiendo la persona mucha información del límbico y por el contrario, la corteza subyugal está baja. Y por eso la persona no tiene la posibilidad de saber estos elementos dónde están. Por eso las voces internas no se suprimen y la atención no se desvía. Cosa que pasa, por ejemplo, con el esquizofrénico que se dedica a mirar la parte de tipo de sus razones evolutivas o las razones de su alucinación, e inclusive puede desarrollar cogniciones de tipo y actitudes referenciales y de tipo persecutorio. Y esto está correlacionado con neuroimágenes. Fíjense que ustedes aquí hay una activación espontánea de la red auditiva. Lo que el paciente sí está escuchando. Es lo mismo que nos pasa cuando estamos soñando. Cuando estamos soñando nosotros escuchamos voces. Pero estamos dormiditos y entonces decimos, bueno, fue bueno. Y si las voces eran que nos estaban seduciendo, pues también qué bueno que nos seducen. ¿Sí? Pero mire hasta dónde van. Esa actividad coge la circunvolución temporal y el surco temporal superior, que son las áreas clásicas de la percepción del habla. Recuerda que tenemos un área motora del lenguaje y un área de tipo perceptual. Y eso se llama el fascículo arcuato. El fascículo arcuato entonces nos va a hablar de conexiones, de las fibras blancas que están pasando por ahí. Y lo que se ha visto es que hay una simetría de este fascículo en los pacientes con alucinaciones auditivas. Y obviamente esta asimetría, que está hablando de alucinaciones, pues va a tener correlación con la escala de Pans. Pero vamos más allá. También el cerebelo, que es el órgano integrador de todas las experiencias sensoriales, perceptivas, hay una hiperconectividad entre el cerebelo y los giros temporales, el lóbulo parietal y los ganglios basales. O sea, todo lo que implicaba tener la posibilidad de disminuir el ruido y sincronizar todo lo perceptivo está alterado, con una hipoconectividad de las áreas temporales. Por eso, el problema entonces es también desde el punto de vista clínico. ¿Cómo hacemos para poder entender que algunos pacientes pueden tener voces silenciosas y pensamientos audibles? La discriminación de los tonos, reconocer la identidad, todo lo que hace el circuito de poder hablar de lo motor y lo perceptivo del lenguaje. Y aquí nos van a tratar de mostrarlo. Entonces yo puedo tener, mis voces pueden ser silenciosas, audibles. Yo tengo pensamientos propios, puedo hablar del habla interna, el pensamiento verbal. A veces nosotros hablamos con nosotros mismos y empezamos a decirnos qué va a pasar. Algunas veces cuando estamos en otro sitio y no nos vemos con mucha gente, uno habla con uno mismo. ¿Sí? Pero lo que hace es que este pensamiento es mío, la percepción es mía. Acuérdense del lóbulo temporal. Yo estoy hablando de mí, es mi hemisferio derecho que me está diciendo, ese es Jorge. Si yo pierdo esa agencia, o sea, si yo dejo de sentirme agente, se pierde la autopropiedad, entonces pasan a ser pensamientos insertados. Y es lo que sucede, por ejemplo, en el paciente con ideas obsesivas. El paciente siente que no son mías, que no me las puedo quitar. Pero si yo tengo, además de
el habla interna, el pensamiento verbal, pierdo la agencia y la autopropiedad, se me vuelven voces silenciosas. Yo no las estoy viendo, pero las estoy escuchando. Es muy diferente a la situación. Y si además de eso, pierdo las voces comienzan a ser audibles, aparece el fenómeno del ecopensamiento que hablaba Schneider, también con audibilidad, y entonces ya se vuelven alucinaciones auditivas verdaderas. O sea, lo grave es la pérdida de la agencia y la autopropiedad, que sería la parte cognitiva, y esto está relacionado, mire aquí nuevamente, con una reducción de la sustancia gris, especialmente en los pacientes con alucinaciones, nuevamente en el compromiso de la corteza prefrontal ventral derecha, de la corteza orbitofrontal y la reducción de la sustancia en el giro frontal. Pero por otro lado, los pacientes con alucinaciones tienen el giro temporal medial izquierdo. Nuevamente, el lóbulo temporal pareciera que es el que nos permite poder diferenciar lo audible, el otro y lo mío. Sustancia gris, corteza occipital cerebelo, que son las que tienen que ver con todas las funciones ejecutivas, que no están alteradas. El paciente va a tener alteraciones de tipo atencional, pero resumiendo, lo que vamos a tener es que sus procesos automáticos van a estar sueltos y los procesos voluntarios no alcanzamos a poder detectar o por lo menos buscar la posibilidad de detener y comprender lo que yo estoy sintiendo desde el punto de vista perceptivo, visual y auditivo. El déficit cognitivo entonces se va a dar en que todos los pacientes, en mayor o menor grado, con un trastorno bipolar tienen alteración de la velocidad del procesamiento, especialmente los pacientes depresivos. Lo que caracteriza a la depresión no es la tristeza ni la anedonia en sí mismo. Para el paciente lo importante es la angustia, el miedo a todo, y además de eso no poder tomar decisiones. Ya lo saben que eso se debe más a la actividad de la red por defecto, la atención y la vigilancia, la memoria ejecutiva de trabajo, la memoria declarativa y en general la inteligencia. Un test que ustedes conocen, el test de Stroop. El test de Stroop implica inhibir información, y este nos puede ayudar para poder entender lo que está pasando con nuestros pacientes que están alucinando y son bipolares. Nos ayuda a descartar problemas de la memoria espacial, el déficit atencional y el procesamiento de la información. Este es un estudio muy importante para mí, tal vez de los que me ha podido ayudar a entender la situación. Dice el autor que nosotros tenemos una serie de estímulos y que el cerebro tiene sus filtros, también es capaz de priorizar y que sobre eso va la acción. Entonces él dice, si estamos hablando de la mamá, el pensamiento viene acá, no lo vamos a filtrar, sino que le vamos a dar más connotación y obviamente lo vamos a priorizar. Y si es el día de la madre, mucho mejor. Entonces, si le hablamos al paciente, hábleme de su mamá, y si tiene una buena relación o una relación ambivalente o difícil, nos va a hablar de la madre. Pero si nosotros le ponemos otros pensamientos, otros temas, él va a tener que priorizarlos y va a tener que inhibirlos para poder hablar de las cosas. Eso obviamente se pierde en el paciente esquizofrénico o en el paciente que está desatento, como vamos a ver más adelante con el paciente bipolar. Si estamos en la depresión, recuerda que la depresión la caracteriza la rumiación del pensamiento. Entonces lo que tenemos es que el filtro está funcionando, pero el priorizador se sigue quedando. Y nada entra nada más. Usted le puede decir, mire, pero piense positivo, agreguemos esto, ¿no? Sigo con mi misma situación y sabemos que hay una desconexión entre la red por defecto y la red ejecutiva. Y ya comparativamente con el déficit cognitivo de la manía, fíjese que ahí entran muchos. No hay priorización y el filtro está alterado. Esto que ven acá es cómo el paciente que él estaba entrevistando, que se lo llevaron porque era un paciente esquizofrénico, con mutismo y con paralogias y con un lenguaje disgregado. Y lo está entrevistando él y le comienza a preguntar por la mamá. Pero hablando de la mamá, fíjese que él toma el estímulo, pero aquí se cae. ¿Y se cae por qué? Porque al entrevistador se le cayeron las llaves. Y entonces él entra a hablar de las llaves. Y entonces nos habla de la ley de la llave de la vida. Y además se dio cuenta que había un vaso de agua.
y entonces habló del agua, de Egipto, porque Egipto, con esta sed que tengo, etcétera, lo llevó a hablar del desierto. Y obviamente el desierto me llevó a hablar de calor, y me habló a hablar de sed, y me habló a hablar de agua. Entonces obviamente empezó a experimentar y a comunicar todos estos elementos, todos estos pensamientos, y obviamente vamos a hablar de una sobrecarga sensorial, tangenciabilidad, fuga de ideas y el pressure speech. Fíjate que no es un pensamiento disgregado de la esquizofrenia, sino como la falta de atención, la dificultad que tiene el paciente maníaco o paciente en estados mixtos hace que este paciente tenga un comportamiento desde el punto de vista semiológico muy similar al que sucede en la esquizofrenia. La distractibilidad en la manía conduce a la desorganización del pensamiento y de la conducta. Y eso es lo que nosotros llamamos psicosis. Es muy diferente a lo que podríamos encontrar, o por lo menos lo que pensamos en la esquizofrenia, y cómo los pacientes hipomaníacos suelen volverse más productivos en sus áreas de actividad. ¿Por qué? Porque a pesar de que está alterada la priorización, se quedan con uno solo. Y entonces es muy bueno para nosotros dormir poco, levantarnos a las 3 de la mañana, escribir, hacer las cosas funcionar muy bien. Pero si nos preguntan cualquier otra cosa, nos volvemos irritables, porque ahí no podemos funcionar en otra forma. Viene la capacidad de insight, y entonces la disfunción cognitiva del trastorno bipolar produce pensamiento abstracto, sí, alteración en el lenguaje, logorrea, alteración en la atención y pérdida del insight, que como ustedes ven es muy alto, claro, no tiene la capacidad, las cifras de la esquizofrenia, pero sí tiene muchos factores en común. Casi que eso es difícil, solamente por la capacidad de insight, por la capacidad de introspección, poder diferenciar el paciente bipolar en manía con el paciente esquizofrénico. ¿Sí? Uno podría pensar que estamos ciclados rápido, que hay comorbilidad, que hay efectos adversos, por ejemplo, el aumento del peso, el deterioro cognitivo que se te dan con algunos antipsicóticos. Y por aquí tendríamos todo lo que es la pobre respuesta y la tolerancia, la hostilidad hacia el tratamiento. Pero tenemos muchas cosas en común. El deterioro cognitivo, la edad temprana de aparición, el bajo nivel educativo, que hacen que sea difícil realmente poder hablar de capacidad de introspección en el paciente que está acelerado. ¿Hacia dónde van los trastornos afectivos? Ya lo decía Kreplin, ¿no? Es absolutamente imposible en teoría y en práctica separar de una manera neta las formas simples, periódicas y circulares. Parece que todo va funcionando, pero volvemos nuevamente a este estudio de la doctora Pidualina, que habla de los síntomas similares al adulto, la valoración de la real, la que está alterada en los niños, con alteración en la forma de pensamiento, alucinaciones auditivas, logorrea, y lo que diferencia son las tormentas afectivas, que serían los cuadros hipomaníacos de los niños. Si lo miramos así, decimos que es una esquizofrenia infantil, cuando lo que estamos hablando es de esto. Pero miren lo que está pasando. Estos niños se le hicieron resonancias funcionales y ustedes ven que los niños con psicosis comparados con los niños con normales van a tener una hiperactividad frontal izquierda con una baja, una hipoactividad del área motora suplementaria. Están pensando que hace la área motora suplementaria. Si comparan los niños sin psicosis con los niños controles sanos, nuevamente el que está alterado es la corteza orbitofrontal izquierda. Y si comparamos entre sí los niños bipolares con psicosis y no psicosis, lo que está alterado es el lóbulo frontal. Recuerden entonces que la corteza suplementaria es la que nos habla de la apraxia, de la prosodia, la que nos dice la planeación, etcétera, y esto es lo que estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Eso no lo vemos en la esquizofrenia. Los compromisos de la corteza suplementaria. Entonces, la evolución clínica es que estos pacientes son más frecuentes en hombres, pueden tener familiares con esquizofrenia, pero la vida va a ser difícil porque están con problemas para mantener una relación interpersonal, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? También estamos hablando de que el trastorno bipolar es una neuroprogresión que tiene mayor recurrencia, daño acumulativo en la neuronas y en la glía, fenómeno de Clinton, a veces los episodios salen por sí mismos y no tienen factores desencadenantes, tienen cambios epigenéticos, alteraciones de la función mitocondrial, neuroinflamación, estrés oxidativo, etc. ¿Y a qué lleva todo esto? A cronicidad
mayor compromiso cognitivo, menor respuesta al tratamiento y aumento de la suicidalidad, que son las grandes complicaciones del trastorno afectivo. Pero, como siempre, hay algo que ayuda. Y entonces el señor litio, que fue tan maltratado antes, nos ayuda a disminuir el número de episodios, la remisión y las fases de la polarización maníaca, y obviamente puede ayudar a las alteraciones de la memoria y de la atención, porque ya sabemos que por sus acciones, especialmente con la BLCL2 y la GSK3 beta, que también el litio sabemos que tiene su propia acción antisuicidio. Como diagnóstico diferencial, estamos hablando de que no es fácil hacer el diagnóstico de un trastorno bipolar con psicosis de una esquizofrenia, pero sí podemos tener elementos, especialmente si lo hacemos desde el punto de vista cognitivo y usamos las escalas SANS y la escala de Jung, y también miramos los síntomas patognomónicos que ya no existen, pero permite sí pronto hacerlo entre esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos. La evaluación de los síntomas negativos, la capacidad de insight, la historia familiar y la respuesta al tratamiento. Andrea me ayudó muchísimo hablando entonces de los errores en el diagnóstico. Y entonces, si yo diagnostico a una persona con esquizofrenia, no se reconsidera el diagnóstico. De ahí para allá todos seguimos con esquizofrenia. No se reducen las dosis de fármacos. Los pacientes empiezan con 1, van 2, van 3 y van 4 antipsicóticos. No se prescriben estabilizadores del ánimo, con el cual nosotros no le ayudamos. Entonces, un paciente que ya lo consideramos esquizofrénico, nunca le vamos a dar un estabilizador del ánimo. Si nosotros tenemos un esquizofrénico y le damos un estabilizador del ánimo, de pronto le podemos ayudar un poco en la cronobiología. Hospitalizaciones prolongadas, aumento del ciclado, aumento de la exotoxicidad y obviamente disminución de la neurogénesis, incremento de la suicidalidad, y obviamente es mucho más aceptado un paciente con trastorno bipolar, aunque es un paciente que no quiere ese diagnóstico y siempre nos va a decir: yo no soy bipolar porque yo no estoy en los ambos lados. El problema es que la mayoría de los pacientes bipolares son pacientes que están con una situación mixta o con una situación de ciclado rápido. Parece que llegamos bien al horario. El trastorno bipolar no es un trastorno afectivo exclusivamente. El segundo punto es que la alucinación y los delirios son frecuentes y están relacionados con alteraciones cognitivas, y algo que nosotros, por lo menos con mis estudiantes, saben que existe el abuso sexual, pero nunca lo preguntan. Y entonces a veces pasamos por alto esta alteración que realmente nos altera la cognitividad cerebral. Las alucinaciones auditivas pueden ser originadas por alteraciones en la cognitividad del cerebelo, el lóbulo temporal y la corteza prefrontal. Las alucinaciones y los delirios en el trastorno bipolar con frecuencia conducen a un diagnóstico adecuado. Y esto es lo que quisiéramos que todos pudiéramos hablar cuando estamos con un paciente con trastorno bipolar. Es del grupo del doctor Vieta, que nos habla entonces que hay factores biológicos de riesgo, los factores de neurodesarrollo, el mismo temperamento. Los síntomas hipomaníacos umbrables son muy importantes que los tengamos en cuenta, y factores ambientales como el abuso sexual, los eventos estresantes tempranos que nos ayudan tanto en la evolución del cuadro clínico como también para el pronóstico. Los síntomas psicóticos predicen un menor grado de recuperación clínica, el error diagnóstico ocasiona consecuencias graves y es necesario tener en cuenta otros síntomas, pero también pensar que no tenemos siempre que estar utilizando esquizofrenia o trastorno afectivo. Podríamos a veces, cuando las cosas no están muy claras, podemos poner una psicosis no especificada que no nos dice nada, pero nos ayuda a que tenemos que pensar para dónde va esta situación. Y por último, el doctor Pope, que ya lo habíamos visto, dice: diagnosticar erróneamente la esquizofrenia como bipolar rara vez causa daño. Pero si diagnosticamos erróneamente el trastorno bipolar como esquizofrenia, puede afectar negativamente todo el futuro del paciente. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Bueno, si desean, está mi mail para recibir tanto sus comentarios como sus preguntas, y si desean también la presentación se la haría llegar con mucho gusto. Tenemos tiempo para preguntas, Jorge. Como siempre, me encantaste. Que para dos preguntas. Tenemos tiempo para preguntas. De Luchi.
bueno, esas nos quedan las de Kandinsky. Pues no, estaríamos hablando de la dificultad que se tiene para ponerlas afuera, pero desde el punto de vista de diagnóstico son iguales. La puede tener el paciente esquizofrénico como las puede poner el paciente bipolar. Recordamos que las alucinaciones de Kandinsky las vinimos a saber por la esposa que fue la que escribió, la que publicó los escritos de Kandinsky. Kandinsky murió en un manicomio, como se llamaba en ese tiempo, alucinando con delirios, y nunca hablaron de que él tenía alucinaciones. Solamente cuando la esposa los pone, las publica, nos dimos cuenta que aparecen las alucinaciones de Kandinsky que usted escribió. Son alucinaciones intrapsíquicas que obviamente no tienen el objeto que hablábamos de que es una alucinación sin objeto, sino que es una alucinación dentro de mí mismo, pero que yo no la puedo ver como que no es mía. Porque está la idea que es casi exclusiva de la esquizofrenia, y yo la he encontrado en otro tipo de pacientes, sí, aunque mucho más frecuentemente en la esquizofrenia. Claro, ves que es lo que estábamos tocando ahí, que es la pérdida de la agencia y la pérdida de la autopropiedad. No son mías, a pesar de que están dentro de mí. Otra pregunta. Preguntemos esto. ¿Qué es lo que más ven ustedes? ¿Bipolares, esquizofrénicos o trastorno de personalidad? Pregunto primero. ¿Esquizofrénicos? ¿Ven esquizofrénicos? Ah, porque tampoco digamos que no existen ahora. Claro, sí. Que son todos bipolares. ¿Bipolares ven? Sí. Muchos. ¿Trastorno de personalidad además de Gemar? Vos también. ¿Psicosis orgánicas? De lo que hablaba Taragano. Todas. ¿Alucinaciones en cuáles? ¿Y las border? Bien. ¿Y el Parkinson? Bien. O sea que este tema que nos trajo hoy Telles es maravilloso porque es transnosológico. Por eso volvemos a repetir lo que yo dije, y obviamente él lo dijo mucho mejor, de que no sigamos asociando alucinación, esquizofrenia. Eso es lo importante de lo de hoy, además, ¿no? Que purifiquemos los diagnósticos. Y me encantó lo de psicosis no especificada porque es como darnos tiempo a hacer un diagnóstico más categórico, pero mientras tanto démonos tiempo, no rotulemos al paciente, y no desde como la no rotulación de las escuelas psicoanalíticas. Para hacer un tratamiento es imprescindible un buen diagnóstico, pero por ahí no lo tenemos tan claro el primer día que vemos al paciente. Y el prepago nos pide que pongamos un diagnóstico el primer día que vemos al paciente para justificar el tratamiento. Así que algo más que quieras decir, una pregunta más, chicos, no se me inhiban. Manía inhibida, doctor, es una forma mixta, ¿no? Sí. Porque acá hay un montón de hipertímicos y están inhibidos para preguntar. ¿Vos querés preguntar, Cecilia? Cecilia quiere preguntar. Hola. Bueno, estaba pensando en aquellos pacientes que tienen un componente mixto de trastornos de ansiedad tipo TOC con depresión, y cuando estos pensamientos internos, intrusivos, se convierten en voces, en alucinaciones auditivas que empiezan a invadirlos todo el tiempo. ¿Qué hay de esas alucinaciones auditivas en este tipo de personalidades, en donde están invadidos por sus pensamientos y saben que están dentro de su propia mente, pero no los pueden frenar? Claro, y producen mucha angustia y a veces estamos dados a utilizar antipsicóticos o la fluoxamina, que puede ayudar más la fluoxamina que la cuestión. Pero digamos que desde el punto de vista práctico, uno diría que la forma terapéutica no te ayuda mucho, pero desde el punto de vista de entenderlo, sí podríamos pensar en que no estamos frente a una psicosis, no estamos frente a un trastorno de tipo obsesivo solamente, pero para la paciente a veces es importante que nosotros le demos otras opciones, por ejemplo una valoración neuropsicológica que nos permita ver que hay un problema de atención,
Y entonces ahí podíamos trabajar cognitivamente con Sí. algunos de los neuropsicólogos que nos puede ayudar a que él mejore su estado de atención, que también lo lleva a que él pueda controlar eso que él no puede controlar y la percepción de que no tiene que controlar. Porque lo tuyo me lleva a algo que esta mañana hablábamos con Guillermo, y es lo que hoy está de moda, que es la interocepción. Cómo mi organismo, mi cerebro recibe toda la información que tengo en mi cuerpo. Y lo va a llevar a una estructura bien pequeñita que se llama la ínsula. Y esta ínsula tiene dos lóbulos, el lóbulo posterior, donde llega toda la información mía, todo cómo me siento, y la información de afuera que viene al lóbulo anterior, que es el mundo externo. Uno se levanta, oiga, hoy estoy como regular, ahorita me pasó tal cosa, hoy quién sabe qué va a suceder. Las chicas saben mucho más, las señoras de las corazonadas, ustedes saben cuándo están ovulando, o sea, una cantidad de cosas que nosotros tenemos la percepción de cómo está mi cuerpo, ¿sí? Pero también de afuera. Y el gran problema, pienso yo, en los estados afectivos, es de que le hacen un checklist de por qué no debería estar mal, cuando él está muy mal dentro de sí mismo. Lo que él siente es que yo estoy mal, yo soy el que estoy mal. Obviamente él también hace el chequeo, yo debería estar bien porque esto y esto y esto no. Y esto está llevando a algo que seguramente ustedes lo están viendo, por lo menos en Colombia es claro, y en Estados Unidos también, y es que todos los que tienen depresión quieren tomar psilocibina. Sí. Porque la psilocibina me hace tener una vivencia de que yo estoy bien. Igual que cuando nosotros teníamos problemas de fobia social para poder sacar a las niñas a bailar, entonces nos tomábamos 2 aguardientes. Funcionaba. Bueno, Me queda un minuto para hacer yo. ya. Hablando. Gracias, mi reina. Chao. Gracias.